Seguimos aquí en vivo para toda Latinoamérica, lunes 10 de junio 2024. Te contamos las noticias, te contamos las últimas novedades, pero también nos tomamos ratitos para hablar de los temas importantes del futuro, de los temas que hacen a la posibilidad de desarrollo de nuestros países. Y claro que sí, la educación es relevante en este sentido más que cualquier otra cosa. Importante lo que se está empezando a discutir en la Argentina. Hay que cambiar el régimen de cómo tratar los casos de los chicos que no aprenden y que no aprueban determinadas materias y que dejen entonces de repetir. Claro, tiene que pasarse un sistema donde ya no se repita el curso entero como venía ocurriendo hasta acá. ¿Qué es lo que se está discutiendo? ¿Qué es lo que pasa en el resto de nuestra región? Bueno, de eso estaremos hablando, como siempre lo hacemos, con la mirada bien latinoamericana, con la mirada de lo que pasa en cada uno de los países. Vamos a estar contándote qué es lo que se está proponiendo en la Argentina, de modificación en concreto en la provincia de Buenos Aires, cómo es la situación en Chile, te lo va a contar eso Lucía López, cómo es el régimen, si hubo cambios o no en la educación secundaria. Estamos también en vivo desde Colombia con Estefanía Meira Cerantes, que te va a contar allí cómo es la situación en Colombia, y después vamos a estar hablando con una especialista que nos va a ayudar a entender ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas. Quiero empezar entonces por Argentina para que Mariela nos cuente qué es lo que se está proponiendo en la provincia de Buenos Aires. Mariela, contanos. Darío, una reforma que acaba de aprobar el Consejo de la Provincia de Buenos Aires y que va a entrar en vigencia el año que viene. Es la discusión sobre un nuevo régimen educativo, Darío. ¿Qué es lo que propusieron exactamente? Ya no se va a repetir el año completo, se van a recursar las materias desaprobadas nada más. Es decir, vos podés pasar de año, no vas a repetir, pero lo que no te fue bien lo vas a tener que recursar el año que viene. Con lo cual plantea el interrogante de si vale la pena o no que vos empieces una materia que es correlativa de otra no habiendo aprobado la anterior, ¿no? Ese es el primer interrogante que surge. ¿Qué va a pasar a partir de ahora también? Van a empezar a calificar con notas, ya no con conceptos, si alcanzaste o no alcanzaste los objetivos, sino te vas a sacar una nota y vas a tener que aprobar la materia por lo menos con un 7. Además, vas a tener que aprobar los 2 cuatrimestres o los 2 semestres. No se van a promediar las notas. Es decir, vas a tener que aprobar la primera parte del año y la segunda también. Toda una reforma que se viene estudiando ya desde hace un tiempo. La pandemia impuso un poco esta modalidad de el intento de que los chicos no se queden en el camino y sigan aprobando. Pero bueno, en un ratito vamos a estar viendo cómo los impacta a ellos realmente y si tiene sentido que no repitan el año cuando, no sé, a lo mejor desaprobaron 10 materias. Igualmente, aunque desaprobaron 10 materias, van a pasar de año, Darío. Clarísimo. O sea, aquí el planteo uno podría decir, por un lado, el argumento que se da desde las autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires es, en el régimen actual, una persona, un chico, reprueba una determinada cantidad de materias, tiene que recursar la totalidad del año. Se empieza desde cero, no importa si aprobó algunas materias, esas materias las tiene que volver a cursar igual. Lo que se dice aquí es, bueno, no, démosle contención especial, pero que para las materias que no aprobó, que pueda seguir cursando y que no tenga que volver a cursar las materias que ya tiene aprobadas. Ese es el argumento a favor. Claro, lo que están diciendo unos críticos es, bueno, pero no es una forma de bajar el nivel, no es una forma de disminuir el nivel de exigencia, ¿no? Me parece que esa también es otra de las cuestiones que se impugnan de alguna manera de este cambio, ¿no, Mariela? Así es, lo que dicen las autoridades, Darío, es que quieren evitar que los chicos se vayan. Claro, cuando los chicos repiten es muy desalentador tener que cambiar de amigos, tener que empezar como de nuevo, toda una cuestión de socialización. De 100 chicos que empiezan el colegio secundario, Darío, solamente termina 50. Y de esos 50 son 25 los que terminan en tiempo y forma. Bueno, entonces lo que quieren es que los chicos no se vayan, que sigan en el colegio. Pero bueno, es la discusión de siempre, ¿no? ¿Con qué calidad académica van a quedarse los chicos en el colegio? Clarísimo. Esta es la discusión que se presentó aquí en Argentina. Ese es el nuevo régimen que va a haber por lo menos en la provincia de Buenos Aires, por supuesto la provincia más poblada de la Argentina, a partir del año que viene. Te propongo que veamos qué es lo que está pasando sobre este tema en
la región. ¿Puedo irme ya a Chile para meterme en este tema? Vamos. Lucía nos va a contar allá cómo es el sistema. Lucía, contanos primero cómo está organizada la escuela secundaria allá, cómo se aprueba, qué pasa cuando hay un chico que no aprende y que no puede aprobar. Súper interesante la discusión, porque es una discusión que también se está dando aquí en Chile, pese a que el régimen que tenemos es otro, distinto al que se está promoviendo en Buenos Aires. Primero, la educación escolar en Chile dura 12 años. De esos 12 años, 4 son la educación superior, que aquí en Chile se llama la educación media. O lo que se llamaría antes secundaria es la educación media en Chile, que son los últimos 4 años, a los que se ingresa aproximadamente con 15. El máximo de edad para ingresar son 16 años. Pero entre los 15 y los 18 años, los chicos y chicas aquí en Chile cursan la educación media, que es científico-humanista. También hay algunas que son técnico-profesional, pero la mayoría es científico-humanista. Las notas, primero, son anuales. O sea, tú tienes que cursar el año completo. No es por semestre, independiente que esté organizado por semestre. Dice, te evalúa el año completo. Las notas son de 1 a 7, siendo 4 el mínimo para aprobar. ¿Qué pasa entonces cuando no apruebas un ramo? Si tú no apruebas un ramo en el año, o sea, tienes nota roja, como se dice aquí en Chile, bajo 4, tienes que tener promedio general sobre 5,5 para poder cursar el año completo, ser aprobado y avanzar de categoría o de curso. Si tienes 4,5, 4,5 promedio general. Sí, si tienes 2 notas rojas, tienes que tener 5 promedio general, incluyendo las notas que tienes, los ramos que tienes en rojo. Voy a repetir por si acaso quedó alguna duda en la confusión. 4,5 es el promedio general si tienes una nota roja, que incluye el promedio general, esa nota roja que tú tengas. 5 es el promedio general que tienes que tener si tienes 2 ramos con rojo. Y si en la enseñanza media, pero la más arriba, cuando estás en tercero o cuarto medio, tienes lenguaje o matemáticas con nota roja, tienes que tener un promedio de 5,5 para poder pasar. O sea, vas subiendo de categoría según tengas una nota roja o 2 notas rojas. Y eso es lo máximo que se permite. Incluye también un tema de asistencia. Tienes que tener un mínimo de asistencia de 85%. Con esas condiciones tú puedes entonces pasar de curso, Darío. Y, o sea, para entender bien, uno puede compensar de alguna manera malas notas en una materia con mejores notas en otra materia. Es decir, es como que está todo de alguna manera entrecruzado. Claro, y efectivamente eso tiene que ver con algunas de las críticas que se reciben acá respecto a este sistema de promoción. Primero, que no necesariamente que tú hayas tenido buenas notas en las otras materias para poder pasar te permite en los siguientes años reforzar las materias en las cuales estuviste débil. Entonces llegas igual de poco preparado a los años siguientes. Sin embargo, y siguiendo la línea con la que Mariela introducía esta conversación, ¿no es cierto?, este debate, efectivamente lo que más se cuestiona es que primero no se focaliza en los ramos para los alumnos que tienen problemas que han sido efectivamente complejos. Segundo, que efectivamente hacer o impedir que un chico avance de curso aumenta las posibilidades de deserción escolar. Nosotros en Chile, por ejemplo, comparado con los países OCDE, tenemos un 25% de repitencia, 25-26% de repitencia. Eso nos ubica en el quinto lugar de la tabla de repitencia de los países OCDE. Y tenemos un 20% adicional de posibilidades de deserción si un chico repite, por las distintas razones que señalaba Mariela, por ejemplo, la pérdida de lazos, ¿no es cierto?, la baja autoestima, pero además nos sirve de mucho, dicen los críticos del sistema actual, porque no se refuerzan las materias en las que efectivamente estaba retrasado. Entonces, hay quienes están promoviendo también cambios como en Argentina, que los podemos conversar más adelante. Entonces, para que quede claro, como es un régimen donde lo que importa de alguna manera es el promedio general de cómo te van las distintas materias, si un chico queda por debajo del promedio necesario, tiene que repetir todo el año, incluso por ahí una materia en la cual le fue muy bien, igual la va a tener que volver a cursar al año siguiente. ¿Es así?
Claro, efectivamente. Si tienes bajo, promedio 5.5, por ejemplo, el lenguaje o matemática específicamente, que son los ramos como más que se consideran más relevantes para continuar el proceso educativo en tercero y cuarto medio, tienes que hacer todo de nuevo. Lo mismo, por eso es que se exige sí de todas maneras este promedio general, porque, por ejemplo, si un chico repitió un ramo solamente, o tiene una sola materia con rojo, pero tiene 4.5 general, siendo 4 el nivel más bajo para aprobar, se considera que en general no está muy bien preparado en todas las áreas. Sin embargo, el hecho de hacerlo retroceder o repetir todo implica también la imposibilidad de ir desarrollando relacionado con su capacidad cognitiva también y otros aspectos de la madurez, las materias correspondientes a otras áreas en las que pudo haber aprobado. Clarísimo. Bueno, este es el panorama en Chile. Quiero ver cómo es la situación en Colombia. Estefanía Meira Serantes, contanos, Estefi, ¿cómo es allá? ¿Cómo está organizada la escuela secundaria? ¿Cómo se aprueba? ¿Y qué pasa cuando un chico no reúne los conocimientos necesarios en una determinada cantidad de materias? Bueno, Darío, qué interesante discusión. Saludo a Lucía, saludo a Mariela y saludo a todos los televidentes. Primero, la educación superior, el bachillerato que se llama aquí en Colombia, está dividido en 6 años. La secundaria, los primeros 4 años, que son sexto, séptimo, octavo y noveno, y la media, que es 10º y 11. Si tú llegas hasta el grado noveno, te dan un diploma de técnico, y si llegas hasta el grado 11, te dan el bachillerato oficial colombiano, que eso te sirve para entrar a la universidad. El técnico solo te sirve para entrar a las carreras técnicas de la educación superior. Ahora, se aprueba con un promedio de 65, se mide de 0 a 100. Si tú tienes 65, pasas la materia, 65 o más. Si tienes 65 o menos, pierdes la materia. De todas estas materias, la educación se divide en cuatrimestres. Nosotros la separamos en cuatrimestres. Entonces, en el primer cuatrimestre puedes perder 10 materias, está bien, pero en el último cuatrimestre solamente puedes perder 2 materias para irte a algo que se llama la recuperación. Si tú pierdes alguna de estas 2 materias en la recuperación, pierdes el año, tienes que repetir el año. Si pierdes 3 materias o más, automáticamente no pasas el año aquí en Colombia. Aquí el sistema de educación es muy exigente. Tenemos varias pruebas al final del año, por ejemplo el ICFES y las pruebas PISA. Según las pruebas PISA, los estudiantes del grado 11 son los que más repiten este curso, porque en 11 ya la gente tiene un pie más afuera que adentro del colegio, y entonces están muy desatendidos de sus quehaceres y sus deberes, y allí se pierde este año. Es el que más repiten aquí en Colombia. El sistema es muy exigente. Al final se hace una evaluación que se llama el ICFES y las pruebas PISA, y con esto te miden para entrar a la universidad. Es algo así como el examen que hacen antes de los estudiantes para que entren a la UBA, recuerdo que lo hacen allí en Argentina. Es un examen muy exigente que comprende todas las materias, y depende de este puntaje ingresas a la universidad, a la carrera que tú quieres o no. El sistema educativo aquí en Colombia es bastante exigente, como puedes ver. Bueno, clarísimo, Estefi. Entonces ya tenemos claro más o menos cómo es el panorama de los 3 países y qué cambia entonces, o qué va a cambiar el año que viene de la provincia de Buenos Aires a partir de esta modificación. Así que quiero irme justamente de vuelta con Mariela para hablar con la invitada especial que nos trae, para tratar de entender justamente qué es lo que está detrás de estas decisiones. Mariela, vamos contigo. Darío, no se están discutiendo contenidos, no se están discutiendo metodologías, están simplemente tratando de buscarle la vuelta para que los chicos no se vayan del colegio. Pero vamos a tratar de entender un poquito más por dónde va esto, por dónde va esta propuesta. Me acompaña Guillermina Tiramonti, ella es experta en educación. En principio, Guillermina, ¿cuál es tu valoración respecto de esta propuesta? Mira, yo veo la propuesta de Buenos Aires, pero también escucho lo que está pasando en Chile y en Colombia. Yo creo que el tema es que la escuela media ya está perimida. Es decir, es una propuesta de principio del siglo pasado, con las referencias culturales propias de ese momento. Hoy sabemos que el mundo ha cambiado radicalmente, y entonces esta escuela empieza a tener problemas grandes, problemas de eficacia, los chicos no aprenden,
y los chicos tampoco se quieren quedar, aunque también el nivel de pobreza y demás se influye. Y lo que estamos haciendo es tratar de adaptar este antiguo formato a las posibilidades actuales para evitar que los chicos se vayan. Y en realidad lo que deberíamos hacer es pensar una escuela secundaria acorde con este momento contemporáneo. Eso significa una forma de enseñar y de aprender más relacionada con el conocimiento complejo, con la relación que te da con el conocimiento el hecho que exista Internet, porque Internet te permite un acceso al conocimiento diferente y animarnos a hacer este cambio, porque igualmente cada cambio tiene un costo alto, no solo monetario, sino de energía, de adaptación de los chicos y de los docentes, y podríamos usar esa energía y esa capacidad de adaptación con un modelo que vaya para adelante, pensando en el futuro. Guillermina la escucha en el estudio Darío Mizrahi. Adelante, Darío. Guillermina, ¿cómo le va? Un placer saludarla. Gracias por este tiempo para toda Latinoamérica. Hola, ¿qué tal? Bien. A ver, usted planteaba, ¿no?, la idea de una institución que es del siglo XIX tratando de adaptarse a una sociedad que se ha revolucionado realmente en los últimos tiempos. Si uno va puntualmente a la cuestión de la repitencia, ¿tiene sentido, le parece a usted, decir, bueno, quizás haya que replantear esto puntualmente, decir, no tiene sentido quizás hacer que un chico tenga que dar todo de vuelta un año entero, habiendo por ahí aprobado algunas materias? ¿Cómo ve esa cuestión puntual? Bueno, por supuesto, yo creo que la repitencia no sirve de nada, y menos cuando es en bloque, digamos, cuando tenés que repetir todo el curso con todas las materias. Ahora, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires es que vos tenés ahí un Frankenstein. Los chicos aprueban una materia, pero después aprueban las materias que aprueban en un año. Si deben 4 o 5 materias, pueden pasar al año siguiente, que se cursa en bloque, a diferencia de lo que pasa en la universidad. Vos en la universidad vas y cursás 5 materias, si las aprobás o no. La que no aprobaste la tenés que volver a cursar o a rendir. En cambio acá, al aprobar, suponete, de tercer año, 5 materias y de ver el resto, vos tenés que pasar al cuarto año, donde tenés todo un bloque de materias, y al mismo tiempo que cursás todo ese bloque de materias, tenés que aprobar con un curso de intensificación, así lo llaman, el resto de las materias que no aprobaste el año anterior. Entonces uno piensa que es de difícil aplicación, porque un chico que no pudo rendir adecuadamente todas las materias de tercer año, ahora se afronta a un cuarto año que tiene que aprobar todas las materias de cuarto año más las que debe de tercer año, con apoyo, con de otros docentes y demás. Pero parece difícil. Pero por sobre todo es un arreglo muy complejo cuando lo que tenemos que ir para mantener un modelo que ya no va, el enciclopedismo no es el modelo del momento, sino que los chicos tendrían que trabajar por proyectos, por problemas, donde converjan una serie de conceptos de distintas disciplinas y ser ellos mismos los que van construyendo su propio conocimiento. Eso es lo que está pasando en las sociedades que miran para el futuro. Nosotros lo que estamos haciendo es un esfuerzo enorme por mantener lo que ya
no va. Como estás apuntalando una casa y bueno, que hay paredes que hay que tirarlas abajo y hacerlas de nuevo. Entonces, ese es el problema. No, está clarísimo y es buenísima la explicación. Yo tengo, lamentablemente estamos con poco tiempo, pero yo quiero una pregunta más de hacerle y darle la palabra a Mariela. ¿Qué es lo que nos impide ir a esa reformulación más radical como la que usted está planteando? Bueno, primero una cierta temor al futuro. Segundo es que esta estructura de la escuela media también está acompañada por una estructura burocrática muy arraigada. Intereses creados. Que es difícil movilizar. Y también yo diría que hay un sindicalismo que se opone y hay también un sentido común basado en la experiencia de cada uno de la escuela. ¿Vos con quién hablas? Te dice, cuando yo iba a la escuela, bueno, entonces ese sentido común, es difícil de transformar. Entonces hay toda una serie de cosas de estos fenómenos que hacen que el cambio sea más difícil. Pero no tenemos que tirar todo abajo, sino empezar con experiencias que nos muestren que es posible cambiar en el sentido, adecuado, digamos, en el sentido que requiere esta época. Clarísimo, Guillermina. Muchísimas gracias. Marie. Sí, Darío, bueno, en principio lo que aparece como ausente de esta discusión y de este debate es por qué los chicos repiten, ¿no? Si es porque no estudian, porque no están bien alimentados, porque tienen otros intereses, en fin, un poco por ahí iría también, es la parte que habría que incorporar a este debate, ¿no? Clarísimo. Quiero irme ahora a volver con Chile y con Colombia para terminar de alguna manera cerrar esto. Lucía, contanos, allá en Chile, a modo de cierre, ¿qué se está discutiendo? ¿Qué propuestas se están planteando? Mira, estamos mucho más lejos todavía que en Argentina. Esto no es tema de discusión para nada en la opinión pública. Sí, a nivel de investigadores en área de educación, hay reflexiones muy parecidas a las que nos decía la profesora Tiramonte. Estamos hablando de una estructura educativa del siglo XIX con tecnologías del siglo XX para preparar a chicos que se van a tener que desenvolver en el siglo XXI. Completamente obsoleto, pero no hay, en términos curriculares todavía, está permanentemente revisándose eso en el Ministerio de Educación y con el Consejo Asesor, pero no hay cambios grandes ni en la etapa escolar ni en la etapa universitaria, donde hoy día se están formando profesionales para carreras que no van a existir en el futuro, porque la educación en Chile es muy, muy estructurada, a diferencia de otros países donde hay college, hay bachillerato, y se estudian 2 o 3 años de un general que te sirve luego para orientarte quizás a una carrera específica más adelante, haciendo un posgrado. Aquí en Chile los chicos a los 18 años salen del colegio y tienen que elegir una carrera inmediatamente que va a durar 5 años mínimo, aunque el 75% no logra desarrollar en ese tiempo todas las etapas. Entonces estamos hablando de 6 años de una inversión muy cara en el área universitaria, que viene de los problemas estructurales de la educación, muy rígidos, como decía la profesora, muy burocráticos. Y en temas de, concretamente, lo que se quiere mejorar, por ejemplo, recuperar a aquellos que abandonaron el colegio, sobre todo después de la pandemia. Eso se ha logrado hacer al día de hoy, pero es un riesgo permanente la deserción escolar, para lo cual efectivamente la repitencia no sirve, no contribuye en nada. Mejorar la calidad y además evitar la deserción escolar no son los objetivos, o al menos no se cumplen con la repitencia. Según la UNESCO, la última alternativa debe ser la repitencia, y nosotros, así como en Colombia, ya que somos países OCDE, nos comparamos a través de la prueba PISA, y hay países que están sobre nosotros en calidad educativa, Japón, Noruega, que tienen promoción automática. No existe la repitencia ahí.
O, por ejemplo, Finlandia, donde efectivamente solo se refuerza la materia en la que hay deficiencia para focalizar mejor esos recursos y efectivamente lograr que la persona rápidamente, sin perder su otro entorno y su otro desarrollo paralelo, tenga que quedar rezagado. Entonces, a mí me parece una discusión muy, muy interesante la que se ha puesto sobre la mesa en Buenos Aires, que lamentablemente aquí en Chile todavía estamos muy lejos de dar. Perfecto. Colombia, ¿qué está discutiendo al respecto? Estefi, contanos. Bueno, Darío, me parece muy interesante lo que han mencionado tanto en la entrevista como nuestras compañeras en Chile y en Argentina. Aquí en Colombia la educación también es un tema bastante estructurado. Ahorita está la reforma a la educación, pasa a cuarto debate en la Cámara de Representantes. Uno de los puntos más interesantes que tiene esta reforma, y hay que destacarlo del gobierno del presidente Gustavo Petro, es que lo que están buscando, entre otras cosas, es adaptar el pénsum educativo a la ruralidad. Colombia tiene escasez de educación, sobre todo en el área rural, porque allí, bueno, las condiciones son precarias y la educación es escasa. Entonces están buscando adaptar estas materias al tema de la ruralidad para que cada vez pueda llegar la educación a más y más niños en Colombia. Algo que me interesaría poner aquí sobre la mesa es, en Colombia tenemos otro de los puntos que podríamos aportar en una discusión como estas, y es tratar de uniformar las mentes, ¿no? Yo veo que muchos colegios tratan de uniformar a los niños como si todos tuviéramos un enfoque igual, y resulta que la educación focalizada me parece que sería uno de los puntos interesantes a tratar, por lo menos en Colombia, en los que en casos se pretende que todos los niños sean iguales, y esto suele fallar, y por eso también suceden las repitencias, porque no se les hace el suficiente seguimiento a los niños en sus deficiencias, no se les exalta suficiente los lugares en donde tienen aciertos, y así logran repetir los años. Ya está la reforma de la educación, pasa a cuarto debate. Si se aprueba en cuarto debate antes del 20 de junio, pasa a conciliación, y ahí ya la firma el presidente, se convierte en ley. Uno de los puntos, como te digo, más importantes es que la educación llegue a las áreas rurales donde los niños no pueden acceder a la educación. Impecable. Bueno, quiero agradecerle muchísimo a Estefanía, a Lucía, a Mariela, muy especialmente a Guillermina Teramonte, de las más prestigiosas expertas en educación media en la Argentina, por su tiempo, por su testimonio. Bueno, esto es lo que hacemos en DNews. Cuando hay un tema, cuando hay un problema, en este caso la crisis educativa que sin duda está viviendo, yo diría, buena parte del mundo, porque en mayor o menor medida está pasando en todos lados. Esto que nos decía Tiramonti respecto de que se trata en muchos casos de instituciones que son del siglo XIX, tratando de adaptarse a una sociedad que se ha revolucionado en las últimas décadas. Bueno, en América Latina esta crisis tiene sus especificidades porque se superpone con otras crisis económicas, crisis sociales, crisis también de conflictos políticos, diferencias entre campo y ciudad, un poco de lo que nos hablaba Estefanía, y acá lo que vemos muchas veces es que la política corre detrás de los problemas, y hay una enorme dificultad de pensar a futuro, de pensar estratégicamente y de pensar a largo plazo. Ojalá estas discusiones empiecen a tener mayor centralidad y podamos alguna vez pensar en el futuro, y en definitiva pensar en la educación, y en la educación de los chicos es pensar en el futuro de nuestros países.